A continuación, damos paso a la primera ponencia que tiene por título Viaje a la historia de la farmacia, curiosidades que debemos saber, impartida por Salvador Raga Navarro. Salvador es licenciado en Derecho, presidente de la Asociación Cultural Via Vicentius Valentiae, Auguste Valencians, institución muy activa en la difusión de aspectos de la cultura e historia valencianas en general y a la vicentina en particular. Además, es profesor del Aula Cultural del Ateneo Mercantil de Valencia en materia de cultura valenciana y es el fundador y editor de la editorial Pinatea, que persigue fines solidarios. Adelante, Salvador. Buenas tardes. No es una fórmula de cortesía obligatoria la de decir que me siento tremendamente afortunado porque el MICOF haya pensado en mi persona para realizar una disertación en el 580 aniversario de la institución, porque creo, entre otras cosas, que todos los valencianos debiéramos sacar pecho por tener entre todas las instituciones que adornan este territorio una institución que no es exagerado decir que por sucesión de causa natural se convierte en la institución colegial más antigua del mundo, y yo creo que en una tierra muchas veces convulsa como es la valenciana, el poder tener instituciones tan superlativas como esta nos hace sentirnos tremendamente afortunados. Y por tanto tengo que verbalizar esto y desde luego es algo que me gustaría resaltar convenientemente. Voy a pasar a compartir pantalla. Y me parece pertinente en esta disertación sobre curiosidades de la historia de la farmacia hacer un viaje a vuelo de pájaro con algunas de las curiosidades que a mí personalmente más me impactan respecto a la historia de la farmacia en distintas civilizaciones, historia de la farmacia que no se nos escapa a nadie que ha ido íntimamente vinculada a la historia de la medicina y que hasta hace tiempos relativamente recientes no se han independizado la una a la otra por cuanto los territorios comunes que iban compartiendo eran demasiados como para establecer una individualidad en cada una de ellas. Pero bueno, si nos remontamos a la historia de la medicina india, vamos a poder pensar que en estas civilizaciones en las cuales la religión, la superstición y la ciencia estaban tremendamente mezcladas, en la India es verdad que en aquel entorno de Vedas y Ayurvedas, pues esa civilización se relacionaba con aquellos elementos que tenían algún tipo de dulzura, como hablamos del lino y el jengibre, para intentar dotarles de actividades sanadoras. Después pasaremos a Mesopotamia y en la zona del Tigris y del Éufrates vamos a pensar que vamos a tener los primeros fármacos tal y como hoy podríamos hoy conocerlos como antecedentes, y es verdad que dotando esta civilización incluso a excrementos humanos de funciones sanadoras, es verdad que se utilizaban con los esclavos del lugar como testeo o como campo de pruebas para determinar la bonanza de estos elementos. Tendremos que pasar a Egipto para que en un papiro que se descubrió entre los ropajes de una momia, el papiro de Ebers, que muchos conocemos, pues allí es donde establecemos la primera constancia escrita de que existen elementos en la naturaleza, elementos minerales, elementos vegetales, elementos animales, que tienen determinadas potencialidades para curar algunas enfermedades. Y es por eso por lo que el papiro de Ebers podemos determinar que es el primero que, desde un punto de vista documental, realiza esta labor. Pasando a la cultura china obviamente también está muy influida por el taoísmo. Es la primera que seguramente nos da una relación botánica en la cual tenemos más de un centenar de plantas de las cuales se pueden realizar extractos para aplicarse a determinadas enfermedades, sobre todo porque el taoísmo, como sabemos, lo que persigue es el equilibrio entre cuerpo y alma y una longevidad para que el cuerpo humano, ayudado de todas estas sustancias, tenga una vida lo más larga posible. Y ya aterrizamos en civilizaciones como la romana y la griega, y en Roma obviamente ya tenemos que familiarizarnos con figuras como Galeno, como Hipócrates, como Almeón de Crotona, como Teoscórides, como Teofrastes,
que empiezan a demostrar que la medicina puede estar al alcance del pueblo llano. Ellos inventan la terra sigillata. La terra sigillata es la versión inicial de las pastillas que nosotros conocemos y que con una especie de barro que a ellos les parecía especialmente dúctil, apelmazado con la sangre de cabra, podía ser utilizado junto con determinadas sustancias para convertirse en las pastillas que hoy conocemos. Y ellos además acaban distinguiendo en medicinas de uso interno dentro del cuerpo, como decimos que son las pastillas, y otro tipo de ungüentos, pomadas, que tenían un uso tópico exterior. De ahí pasaríamos a la cultura árabe. En la cultura árabe todos reconocemos a figuras como Avicena. Ellos además establecen una serie de pesos y medidas que son, para en la primera farmacia que nosotros conocemos, aquel sistema de pesos y medidas que van a otorgar la cantidad suficiente para determinados compuestos que van a ser igualmente sanadores. Y cuando viajamos a la América precolombina, este mundo de chamanes que acaba pululando entre los aztecas, los incas, los quechuas y los mayas, también nos van a dar una pista de que, aunque lejano al conocimiento que hoy tenemos de la botánica amazónica, donde hay un montón de hierbas y plantas que nos dan posibilidades sanadoras, ellos también, dentro de la cultura y conocimiento que tenían en su momento, empezaron a andar por este territorio. Posteriormente, ya en la Europa occidental, tenemos que decir que es reputada como la primera farmacia que nosotros conocemos, en Florencia, el monasterio de Santa María Novella, en la cual un monasterio dominico, seguramente para consumo de los propios frailes que tenía ese cenobio, empezaron a establecer un lugar donde acababan generando toda esa producción botánica con las hierbas que conocían, que podríamos decir que es la primera farmacia abierta al público si no hubiese sido porque en el siglo XIV, en la zona de Estonia, una de las repúblicas bálticas, en Tallinn, se adelantaron y la de Santa María Novella no se abrió hasta el público 4 siglos después de su fundación, y ya estamos hablando del siglo XVI. Por tanto, la primera existente de uso interno la tenemos en Florencia, pero la primera de uso público la vamos a tener en la República Báltica de Estonia. Y ahí aterrizamos en la Edad Media para acabar diciéndole a la humanidad que la Edad Media es aquel territorio donde empiezan a agruparse desde un punto de vista casi lobístico, en agrupaciones, en gremios, en corporaciones, en hermandades, todos aquellos que de una manera profesional consideran que están realizando una actividad de procura de elementos para paliar enfermedades, y desde luego asistiremos en 41, al establecimiento, como después vamos a desarrollar, del primer colegio de apotecaris que tenemos en el mundo, y después ahondaremos en la figura de María de Castilla, porque me parece una figura tremendamente suculenta para adornar este hecho superlativo que los valencianos, como he dicho antes, debiéramos esgrimir en todo momento. Cuando entramos en el Renacimiento, obviamente empezamos a hablar de figuras como Vesalio, como Paracelso, como Parés, por cuanto ya empezamos a tener un conocimiento más avanzado de lo que es la química, de lo que es la cirugía, de lo que es la anatomía, y, cosa no menor, empezamos a conocer lo que son las primeras farmacopeas oficiales como verdaderos volúmenes en los cuales se establece el conocimiento que tenemos respecto a los medicamentos y la forma que tenemos de administrarlos. Una vez entrados en el barroco está tremendamente influido por la figura de filósofos como Galileo, como Bacon, como Descartes, y ahí la botánica o la farmacia empieza a separarse de lo que hasta el momento había sido un arte para empezar a ser una ciencia, y empezamos a asistir además a las transfusiones de sangre que bien lo saben en el Hospital dels Foix Innocents Orats, que es el primer hospital psiquiátrico que hubo en toda la Europa moderna, asistido por la fundación del padre Joffre,
y mediante la cual esas sangrías lo que intentaban hacer era atemperar los ataques de rabia o de furia que muchos de los hospedados allí tenían. Cuando entramos en la época de la Ilustración, una época de la Ilustración que está tremendamente influida por la enciclopedia francesa de Diderot y de D'Alembert, pues empezamos a democratizar el conocimiento que tenemos respecto a los remedios para paliar las enfermedades, y es ahí donde empezamos a pronunciar 3 sílabas que yo creo que son las 3 sílabas más pronunciadas del primer trimestre del año 2021. Las 3 sílabas que componen el sustantivo vacuna son las 3 sílabas que empiezan a conocerse en esta medicina preventiva que se produce en la Ilustración. Ya posteriormente, con el romanticismo, vamos a intentar que la peor de las consecuencias que tienen las enfermedades, que es el dolor humano, intenten atemperarse, y a partir de ahí ya empezamos a acudir a los opiáceos en concreto para extraer la morfina, que va a ser la que va a acabar produciendo que el dolor infame que se sufría por determinadas dolencias pues quede realmente atemperado. Y finalmente, con el positivismo se va a dar patente de corso a la aguja hipodérmica, se va a inventar lo que son las vacunas para entrar ya a finales del siglo XIX y principios del XX en una tremenda geografía donde las farmacias, donde las boticas se van a convertir en establecimientos de acceso democrático, de accesos por cualquier parte del pueblo, porque casi todos los barrios de las ciudades van a tener prácticamente un centro al cual se podía acudir para, con medicinas en muchos casos rudimentarias, poder acudir allí para la sanación de determinadas dolencias. Estamos hablando también en Valencia, porque ahora me voy a centrar en esto, de una geografía urbana de farmacias tremendamente singulares, de productos tremendamente famosos que se crearon en esas boticas, farmacias de mortero que se llamaban así, sobre todo porque todas las trastiendas de esas boticas eran verdaderos laboratorios donde se realizaban las fórmulas magistrales de un montón de componentes, aunque también es verdad que en esa práctica reyerta entre las droguerías, que también acababan suministrando en algunas ocasiones determinados fármacos, toda esta realidad de coexistencia acabó entrando en ocasiones con la crisis de las farmacias como productoras de medicamentos, porque asistimos a mitad del siglo XX ya en la práctica eclosión de lo que son los laboratorios industriales, prácticamente con el monopolio de lo que eran los preparados farmacéuticos. Y bueno, yo os invito en este momento a que podamos hacer una visita urbana necesariamente breve por algunas de las boticas o farmacias que seguramente abordaron muchas de las calles de Valencia y que a mí me producen un romanticismo especial. Podríamos empezar en la calle Pascual y Genís con la farmacia de Jarque, donde ahí podríamos comprar la cereoleticina. Desde ahí podríamos pasar a la calle de Ruzafa Extramuros y nos iríamos a la farmacia de Arroyo para comprar la magnesia efervescente. Además, tenemos que decir que Adolfo Arroyo fue presidente del Valencia Club de Fútbol, que desde luego todos los que pensamos que ser del Valencia Club de Fútbol es muy grande, tenemos que sacar pecho también por esta institución que cada domingo, cada sábado, cada viernes nos da tantos disgustos. Pero don Adolfo Arroyo fue presidente del Valencia en la época de la República y además tuvo dentro de su junta directiva personajes realmente notables como Muriel, que era un pastelero de la Plaza de la Reina Almenar, que fue el arquitecto que diseñó el campo de Mestalla, e incluso Ramos Chiva, que fue el padre del futuro presidente del Valencia, Ramos Costa. De ahí podríamos pasar en un tránsito natural hacia la calle de Ruzafa y Intramuros, los encontraríamos con la farmacia de Escolano. La farmacia de Escolano además también tuvo una sucursal en la Plaza de la Reina. En la farmacia de Escolano podríamos comprar en Energión. Y si nos fuésemos a la calle de las Barcas, nos íbamos a encontrar con una de las farmacias más famosas y más señeras
que tuvo Valencia, como era, sin duda, la botica de la Morera o farmacia de la Morera, que quien no se ubique estaría ocupando el actual edificio del exbanco de Valencia, en el chaflán de Juan de Austria, pintor Sorolla, Pascual y Genís y poeta Querol. Pues bien, ese magnífico edificio de Dabot, Traver y nuevamente Almenar, con la asistencia de Gerlich, fue la versión posterior de esta farmacia de la Morera, que precisamente se llamó de la Morera porque en el plano del padre Tosca, el capellán de Les Rayetes, de principios del siglo XVIII, nos encontramos en su plano una morera, porque no es casual que la principal actividad industrial que Valencia tuvo desde el siglo XIV al XVIII era la producción de sedas, y obviamente los gusanos que producía la seda tenían que alimentarse de la hoja de la morera. Por tanto, muchísimas zonas de Valencia tenían moreras prácticamente indígenas o furtivas, y la botica de la morera, yo creo que con muy buen criterio acaba perpetuando esta historia tan entrañable. Esa botica de la Morera posteriormente es adquirida por la familia Loras. En la trastienda de la botica de la Morera, don Santiago Ramón y Cajal iba en muchísimas ocasiones a tener sus tertulias científicas, y además yo creo que no tenemos que olvidar ese famoso pleito litigio que el doctor Ferran y don Santiago Ramón y Cajal tuvieron en Valencia, sobre todo porque también en la calle Pascual y Genís tenemos una placa en la cual, en la casa donde estaba sentado el doctor Ferran, y la polémica iba básicamente, no se sabe si por los celos profesionales de don Santiago, porque el doctor Ferran fue capaz de vacunar en Alcira en una de las sucesivas epidemias de peste y cólera que tuvo la historia a un montón de gente a los cuales seguramente les salvó la vida, pero don Santiago Ramón y Cajal pensaba que muchos de esos medicamentos debían estar testados previamente, y la vacuna del doctor Ferran no lo estuvo nunca, con lo cual, en muchas ocasiones, una medicina de emergencia choca contra la burocracia de algunos factotums que pensaban que esto tenía que pasar muchos filtros a pesar de que la gente estuviese muriendo. Desde la farmacia Loras, en su primitiva ubicación, después pasaría a donde hoy tenemos Lotelito, en la calle de las Barcas, prácticamente 50 metros más para allá, y allí podríamos perfectamente comprar el fijador Loras, podríamos comprar la zarzaparrilla, las pastillas digestivas Loras, y por supuesto también aquella quirguema como era la nievina y la boroncina, que hoy fabrica una empresa, un laboratorio en Real de Montroi, y que yo creo que daba también mucho lustre a los tutis de la época, que en algunos casos querían palidecer y en otros casos querían ser ensombrecidos para ir acercándonos a los ideales de belleza de la época. Además, como curiosidad decir que esta farmacia de Loras tuvo el primer teléfono que estuvo instalado en Valencia también, y un montón de tranvías hacían publicidad dinámica de esta nievina. De ahí pasaríamos a la calle de San Vicente, y en la calle de San Vicente nos íbamos a encontrar con la farmacia de la fe del doctor Castells, con aquel famoso ungüento y agua milagrosa. Pasaríamos a la de Andrés y Fabia, enfrente del Caballé de San Martí, enfrente de la que además se autoproclamaban como la primera farmacia homeopática que tenía la ciudad de Valencia, con aquel purgante y con aquel elixir. Podríamos pasar por la Plaza de la Pelota, y la farmacia más famosa que tuvo era la de Aurelio Amani, con el antecedente de Gil, con el Silal y el Bardanol, que podríamos comprarlos allí. Pasaríamos a la Plaza de Santa Catalina, y en la Plaza de Santa Catalina tendríamos la farmacia del doctor Creus, después de García Guzmán, donde podríamos adquirir el gastrófilo. Después tendríamos justo al lado la farmacia de Santa Catalina, donde podríamos comprar las magníficas pastillas digestivas de San Blas, y a partir de ahí nos dirigiríamos a la zona cero de lo que era la ciudad de Valencia, como era la Plaza del Mercat, infinitamente más importante de lo que en aquel momento era la Plaza de San Francisco ni la Plaza de Santo Domingo, posteriormente Plaza de Tetuán, y allí podríamos dirigirnos, sin duda alguna, a la farmacia de San Antonio,
que pasó por manos nobles como el doctor Costas, el doctor Calvo y finalmente el doctor Cañizares, que había tenido anteriormente la farmacia donde hoy tenemos el Café San Jaime, en la plaza de San Jaime, pero que acabó trasladándose allí. Allí, por supuesto, podríamos comprar la dentina Cañizares como elemento más famoso, pero pasaríamos justo al lado al doctor Torrens y allí compraríamos el elixir Guayacol. Un poco más para allá tendríamos la farmacia de Rubio Abascal, que además acaba teniendo parte de aquella arquitectura que le hizo famosa por cuanto tenemos un tondo en el techo en el que se homenajea pictóricamente a la musa de la farmacopea, y farmacias de ese tenor en Valencia, que yo recuerde, solamente nos queda la de Vila Ochando en la calle por de Altea, y pasaríamos obviamente también a la farmacia de Murillo, casi antes de llegar ya en pleno María Cristina, que antes de ser trasladada yo creo que cedió parte de su arquitectura modernista al Museo Valenciano de Etnología. Y si queremos salir de esta ruta más o menos lineal, podríamos irnos perfectamente a la Plaza de la Virgen, y en la Plaza de la Virgen nos podríamos comprar en la farmacia de Montoro un lactobucarol que seguro nos sentaría fenomenal, o pasaríamos enfrente de las Torres de Serranos y nos iríamos a la farmacia de Corey, anteriormente de Galea, para comprar la panacea de los niños, y de allí fácilmente nos iríamos a la farmacia del Negrito para comprar las milagrosas pastillas de Nuestra Señora de los Milagros, patrona de Chiribella, en aquella plaza que quisiera recordar que fue la primera fuente que tuvo agua potabilizada, donde la gente podía ir a recoger agua sin tener que acudir a canales infectos, acequias contaminadas, etcétera, etcétera. Pues bien, no se acaba aquí la historia de lo que yo pretendía contar de Valencia, porque si no hacemos una mención específica a Arnau de Vilanova, yo creo que nos estamos equivocando. Este fue el médico botánico seguramente más importante de la Europa bajo medieval. Sus orígenes no quedan claros en si nació en Villanueva de Jiroca o si nació en Lérida, porque en algún escrito nos encontramos a Arnau de Vilanova como Arnau Ilerdensis, y además el hospital que existe en Girona, en Lérida, perdón, está dedicado a Arnau de Vilanova igualmente. Nosotros tenemos en Valencia un hospital dedicado a Arnau de Vilanova y tenemos una magnífica escultura en una de las entradas laterales del Hospital Clínico en su entrada por Blasco Ibáñez. Pero bueno, la figura de Arnau de Vilanova yo creo que nos daría para un congreso, sobre todo porque él fue una persona especialmente longeva. Él, habiendo nacido en el primer cuarto del siglo XIII, llega a tener 75 años. Él era médico de reyes y médico de papas. Él fue profesor en la universidad más prestigiosa de la época, como fue Montpellier. Estuvo tonsurado desde muy pequeño, es decir, fue destinado a la carrera eclesiástica mientras pudo, y además, dentro de la historia médico-botánica de Valencia, yo creo que ocupa un lugar de honor, compartiéndolo con personas como se me ocurre, como el botánico Cabanilles, como Rojas Clemente, como incluso podría decir como Luis Alcañiz. Yo creo que forman parte de esa tríada gloriosa de personajes que elevaron la botánica y la medicina al siguiente nivel aquí en Valencia, pero sobre todo, este era un personaje que tocó tremendos palos. Dentro del mundo de la filosofía era alguien que era intérprete de sueños, era alguien que se acercó peligrosamente al mundo de la alquimia. Dentro del mundo religioso, él fue un milenarista, igual que lo fue también San Vicente Ferrer, proclamando el final de los tiempos y abominando de una iglesia corrupta que acababa, como después veríamos, en la reforma protestante de Lutero, Calvino y Zuinglio, de toda una serie de gérmenes que se habían instalado en una iglesia donde se vendían indulgencias, donde el tipo de vida que llevaban los gerifaltes no era seguramente excesivamente
cauteloso ni didáctico, y finalmente él también pisó charcos políticos. Él se metió en los líos de los templarios, en los líos de las cruzadas, en los líos del franciscanismo, también se metió incluso en las tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero sobre todo, dentro de un punto de vista médico y farmacéutico, él era el autor del Speculum Medicinae y él era el autor del Simplicium y del Antidotarium. En el Simplicium y el Antidotarium nos vamos a encontrar con los dos grandes volúmenes medievales. No había ninguna biblioteca en Europa que no tuviese obras de Arnau de Vilanova que se preciase de serlo, y en el Simplicium y el Antidotarium él establecía determinadas pautas para el regimiento diario de lo que era una oficina de farmacia, y además también establecía, desde un punto de vista farmacopeico, si se me permite la expresión, determinados elementos que podían ser útiles para extraer determinadas sustancias que poder dotar en procedimientos ya tasados para la sanación de determinadas enfermedades. Con lo cual, tengo que ir con brevedad hablando de Arnau de Vilanova, pero podríamos pasarnos aquí varios congresos para hablar de una figura con un montón de aristas y que en Valencia dio lo mejor de sí. Pero nos tenemos que encontrar forzosamente con la figura de María de Castilla y de su alter ego Alfonso el Magnánimo. Alfonso el Magnánimo recogía la historia de todos estos sobrenombres de reyes de la corona de Aragón: el conquistador, el grande, el franco, el benigno, el justo, el cazador, el ceremonioso, el humano y el magnánimo. Pues bien, Alfonso el Magnánimo establece un matrimonio de conveniencia con María de Castilla, hija de Catalina de Lancaster y Enrique de Castilla, un matrimonio tremendamente desequilibrado. A los ojos de hoy, Alfonso el Magnánimo sería un atleta y María de Castilla sería una persona tremendamente afectada por una enfermedad infantil de talla menuda, no demasiado bien carada, con una personalidad enfermiza, pero una mujer que acabó reinventándose cuando la historia no la esperaba absolutamente para nada, sobre todo porque Alfonso el Magnánimo, como decimos, en uno de los primeros intentos de unificación de la corona de Castilla y Aragón, se casa con María de Castilla, la tiene repudiada en la corte desde el minuto uno. Alfonso el Magnánimo tenía claro que tenía que convertir a la corona de Aragón en un gran imperio, y es por eso por lo que él inicia las conquistas de ultramar en Nápoles, Sicilia, Marta, Cerdeña, etcétera, etcétera, y prácticamente convierte la relación con María de Castilla en una relación epistolar. Ella es abandonada, él tiene hijos ilegítimos con Giraldona de Carliño, con Sibila de Saga, y finalmente, ejerciendo desde el convento de la Trinidad María de Castilla prácticamente una cuasi clausura, se ve con el marrón de tener que regir los destinos de la corona de Aragón cuando ella no había tenido una preparación política para hacerlo de una manera decorosa. Pero como decimos, esta era una mujer que ni estando ni esperándosela acabó convirtiéndose en la reina más querida de la historia de la corona de Aragón y del reino de Valencia, por la justicia de sus resoluciones, por cómo trataba sin ver, cuando existía un litigio entre poderosos y personas de menor fortuna, ella no miraba en ningún caso cuál era el estamento, que ella no se dejó nunca presionar, y fue una reina tremendamente querida por el pueblo. Yo creo que este fue el elemento definitorio para que ella sancionara aquella institución farmacológica que ya venía de Alfonso de Aragón de un siglo antes, para dar la sanción real al Colegio de Apotecaris de Valencia. Y esto es una cuestión no menor, porque ese primitivo colegio hizo cosas tan revolucionarias en la época como diseñar cuáles debían ser los estudios de farmacia en aquel momento, decir que para poder suministrar farmacias tenías que tener estudios de farmacia, que para poder tener una farmacia abierta y, por tanto, poder suministrar determinados remedios a los males, tenías que estar colegiado. Y, además, el colegio establecía pautas para las aperturas de nuevas farmacias y establecía los procedimientos y precios máximos que debían tener también determinados medicamentos. Por tanto,
Esta es una figura tremendamente revolucionaria para la época, que por sucesión natural llega hasta el Mikov en el siglo XXI, que además, cuando el Mikov, el rey Alfonso XIII le otorga carácter de corporación oficial y muy ilustre, por cuanto el Colegio de Farmacéuticos siempre se había alineado con el pueblo en las sucesivas diadas que había tenido Valencia. En los años 30, el señor Salvador Claviana funda dentro del seno del colegio el primer laboratorio de análisis clínicos que están vinculados a una institución colegial, y finalmente en tiempos más recientes nos encontramos la Real Cruz de Orden Civil por la asistencia de las farmacias a los afectados por la riada de Tous. Pues bueno, acaban dando patente de corso a una institución que a mí me parece una institución tremendamente emocionante. El Officina Medicamentorum, dentro del seno de la institución, la primera farmacopea genérica sancionada por un rey, en este caso el rey Felipe III, también nace del Colegio de Apotecarios de Valencia. Existían otros recetarios anteriores, el recetario florentino, también teníamos una Concordia Farmacopea Barquinonensis, pero que además tenía un territorio de aplicación muchísimo más reducido. Posteriormente vendría una Farmacopea Matentensis, pero yo creo que este sello de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ya de los años 2000, da refrendo filatélico. Y además, mi amigo Vicente Baixauli, esto es algo que yo sé que le emociona especialmente, da refrendo filatélico a que dentro de la sede de la institución se dé patente de corso a la primera farmacopea genérica que existe en territorio español. Para finalizar, os diré que los dos edificios con los que hoy cuenta el Mikov, la primera instalación donde estuvo el Mikov fue la capilla del convento de las Magdalenas, en lo que hoy es el Mercado Central, y es por eso por lo que Santa María Magdalena es la patrona de la entidad colegial. De ahí se pasó a la calle Isar. De la calle Isar se pasó a la esquina de la Plaza Alfonso el Magnánimo con la calle de la Paz, donde estaba el Instituto Médico Valenciano. De ahí pasó a la calle del Mar, a la calle Muñoz de Gren, y finalmente en 1963 en el magnífico edificio que hoy estamos ocupando. Este magnífico edificio, desde luego, lo que tenemos que decir es que es uno de los edificios burgueses que además fue proyectado en 1862 por el mismo arquitecto que había proyectado el Colegio de Abogados de aquí de Valencia, y que además esta era la casa burguesa de Fernando Ibáñez Bañés. Fernando Ibáñez Bañés fue un personaje tremendamente curioso, porque él, habiendo nacido en Cuba, fue un personaje que se metió dentro del mundo de la empresa, de la política, llegó a ser alcalde de Valencia, llegó a ser presidente de la Diputación Provincial, y además en los años 30 fue el mayor aportante a la agenda pública que tenía cualquier nacido en la ciudad de Valencia, con lo cual a mí me parece tremendamente curioso también que un personaje como este alzara esta casa para su familia, sobre todo también porque este es un edificio magnífico. Más allá del portalón, más allá del zaguán, de las magníficas rejerías de las ventanas, los magníficos artesonados de los frisos, tenemos una escalera noble tremendamente solemne. Tenemos muchas de las pinturas murales originales, un mural cerámico de Michavila, que desde luego es también tremendamente valioso, y desde luego yo creo que todos los valencianos debiéramos conocer este edificio, que es la sede tradicional, por decirlo de alguna manera, de la casa, porque es verdad que ya en pleno siglo XXI en Paterna existe otro edificio colegial por parte del Mikov, muchísimo más moderno, con líneas infinitamente más contemporáneas, más actuales que el anterior del que hemos hablado, y que yo creo que son el orgullo de la institución. Bueno, espero que esta necesariamente breve disertación haya dado un poquito de luz corta a muchas de las cosas
que se me han quedado en el tintero. Hubiese hablado de los Borja, hubiese hablado de las conquistas italianas de Alfonso el Magnánimo, pero bueno, este es el tiempo con el que contaba y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y por tanto vamos a dar pie a un vídeo donde se hace un magnífico recorrido por el interior de los dos edificios. Muchísimas gracias.